saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula. En este vídeo quiero hablarte de cómo terminar una novela. Es muy importante que planifiques el clímax. Tú has ido desarrollando un argumento a lo largo de tu novela y ese argumento es una promesa que tú estás haciendo al lector, una promesa de un final. O sea, lo que no puedes hacer es prometer la resolución de un conflicto y llegar al final de la novela y que no haya esa resolución. Incluso aunque luego quieras escribir una segunda parte. Si no lo haces, puede ser una novela considerada tramposa. Es decir, ¿qué es una novela tramposa? Es una novela que hace una promesa que no cumple. Tú prometes al lector resolver una trama y por lo tanto al final del libro tiene que haber una resolución de esa trama, aunque luego puedas continuar la historia en otro volumen de esa saga, pero tiene que haber una resolución en el conflicto principal de esa novela. Por lo tanto, es muy importante que logres un clímax final. Es muy importante que logres, primero, enganchar al lector al principio, mantener el suspense y luego al final de la novela conseguir que todo encaje y se produzca ese clímax final. Por lo tanto, ahí es muy importante que logres ese efecto final, ese efecto wow al terminar la novela, porque al final el lector se va a quedar con el final. Por lo tanto, el final es muy importante para la sensación, para la valoración que va a tener el lector de tu libro. También es muy importante que resuelvas los conflictos secundarios. Hay un conflicto principal, una trama principal que se tiene que resolver al final del libro, pero tú has ido creando conflictos secundarios. Todo eso también se tiene que resolver. No puedes dejar conflictos secundarios, tramas secundarias sin resolución. Todo eso se tiene que acabar de determinar al final del libro. Luego, también tienes que determinar el destino de los personajes. Eso se puede ver en el final del libro o puedes añadir un texto extra donde se vea qué ha pasado con los personajes. Yo he leído algún libro últimamente donde acaba la historia, sí, hay el clímax final, la historia termina y luego hay una especie de apartado añadido donde te explican lo que pasó con cada uno de los personajes. Pues con este personaje pasó esto, con el otro pasó otro, etcétera, etcétera. Se puede añadir un texto hablando del destino final de los personajes o se puede simplemente resolverlo al final del libro, pero la gente quiere saber qué ha pasado con esos personajes. Otra forma de terminar una novela es con una reflexión final. Esto lo hemos visto en muchos casos, por ejemplo en El Gran Gatsby. En El Gran Gatsby al final hay una reflexión sobre el sueño americano. Pues esa reflexión final puede ser una síntesis de la historia y puede ser una manera de tú expresar la idea principal del libro. Es muy importante también que cuando acabes el libro mantengas la coherencia. Tiene que haber una coherencia con el comportamiento de los personajes. No tiene sentido que un personaje que ha sido irrelevante a lo largo de la trama al final se convierta en el personaje principal. No tiene sentido que un personaje principal que era tímido al final del libro pues se vuelva completamente diferente o uno que era bueno se vuelva malo, etc. ¿Qué es lo que pasó en el final de Juego de Tronos? En la serie lo que pasó es que al final la protagonista principal que era buena se volvió mala. Entonces, eso generó una falta de coherencia y por eso a muchas personas no les gustó el final de la serie. No les gustó porque se rompió la coherencia con el personaje. Si hay un personaje principal, protagonista, bueno y tú te identificas con él, no tiene sentido que al final de la novela se vuelva malo. Entonces ahí estás rompiendo la coherencia del personaje y eso puede generar pues muchas críticas o mucha incomodidad por parte del lector. Luego, otra forma de terminar una novela es con un epílogo. Uno de los epílogos más célebres es el epílogo de Señor de los Anillos de Tolkien. Hay un epílogo muy interesante y muy importante donde se ve el destino final de los personajes. Se ve que Frodo se marcha con los elfos, etcétera, etcétera. Y ahí se acaba de cuadrar la historia. La verdad es que hay muchos epílogos, hay epílogos que aportan mucho valor a la obra y ayudan a resolverla muchísimo mejor. Por lo tanto, el poner un epílogo pues es una forma muy buena de terminar tu libro. Tienes también que mantener en el final de tu novela el tono y el estilo. Si ha habido un tono, no sé, por ejemplo, digamos dramático, al final no puede ser una comedia. Si tú has escrito todo el libro de una manera, no lo vas a escribir al final de otra forma. Por lo tanto, mantén la coherencia con los personajes y la coherencia con el tono y el estilo. Y luego, el final del libro no debería ser demasiado extenso. Debería ser un final breve, donde al final se resuelve todo. Ya has ido gestando
digamos, ese argumento a lo largo del libro y al final es cuando se tiene que resolver. Otro consejo que te doy que puede ser muy útil para ti es obtener retroalimentación, es decir, haz que ese final lo lea un lector beta, un amigo, un potencial lector, alguien que pueda decirte si le gusta o no le gusta el final. Y un consejo que te voy a dar que puede ser interesante para ti es escribir varios finales. No tiene por qué haber solo un final, puede haber 2 o 3 y luego quizás podrías hablar con lectores para que elijan el final que más les gusta. Podrías contratar un informe de lectura para que elijan el final que más les gusta. Esa puede ser una forma de conseguir un final mucho más terminado. Y luego es muy importante que hagas una revisión y una edición final del libro para lograr que el final de tu obra sea coherente con el resto de la obra. Ya sabes que si quieres publicar tu novela o tu libro de no ficción, Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.